Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 871 para estudiar el capítulo 9 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Es conveniente que tengáis vuestra Biblia en las manos, abierta por el capítulo que vamos a estudiar. En este capítulo 9 vamos a estudiar mayormente la conversión de Pablo, por lo que antes de contar su experiencia de forma minuciosa, daremos unas pinceladas cronológicas a esta conversión tan espectacular. Pablo nace en Tarso, al norte de Siria, y es enviado a Jerusalén para estudiar con Gamaliel. Pablo se convierte en un perseguidor sanguinario contra los cristianos. Pablo va a Damasco, la capital de Siria, con el fin de extinguir un grupo numeroso de judíos que habitaban allí. En el camino, en una visión, le habla Jesús. Posteriormente es bautizado. Se retira al desierto para estudiar y meditar. Pablo regresa a Damasco ya convertido. Pablo regresa a Jerusalén 3 años después. Pablo, perseguido en Jerusalén por sus anteriores compañeros, se vuelve a Tarso. Y por último, Pablo visita a Antioquía, norte de Siria. Le damos las gracias a Victoria por la información detallada que ha realizado sobre la conversión de Pablo. Bueno, ya hemos detallado que Pablo fue, en principio, un perseguidor sanguinario contra los cristianos. Odiaba tanto a estos que pidió un permiso para ir a Damasco a eliminar un buen grupo de cristianos que estaban allí. Se calcula que en Damasco había unas 30 o 40 sinagogas judías. Pero en el camino Jesús le recriminó lo que estaba haciendo. Pablo cayó al suelo y a partir de ahí se planteó hacerse cristiano. Damasco era y sigue siendo la capital de Siria. Se dice que Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo que aún es habitada. Hubo épocas de amistad y también de guerras contra Israel y Judá. En el camino a Damasco, Pablo iba acompañado de otras personas que también estaban involucradas en la extinción de los cristianos. Pero estos amigos de Pablo, a pesar de presenciar la caída de Pablo y el resplandor que hubo, no escucharon lo que Jesús dijo. El diálogo entre Jesús y Pablo es sumamente interesante. Dice el versículo 4: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a continuación, en el versículo 5, le pregunta a Pablo, todo intrigado: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 6 podemos ver las instrucciones que Jesús le da a Pablo. Dice así: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A partir de entonces, Pablo llega a Damasco. Se reúne con los cristianos y estuvo 3 días sin comer ni beber y sin ver nada, porque estaba ciego. Pablo se vio obligado a comprender lo que su maestro Gamaliel ya había sugerido, que era inútil luchar contra Dios. Algunos comentadores creen que los efectos de este problema visual fueron permanentes en la vista del apóstol durante toda su vida, porque generalmente dictaba sus cartas y cuando escribía lo hacía con letras grandes. El aguijón que Pablo decía que tenía posiblemente se referiría a la vista, lo que quizás implicaba ataques de agudo dolor. Quizás el Señor nunca se lo llegó a eliminar para que siempre recordara que él había hablado con Jesús. Igual que le ocurrió a Jacob cuando peleó con el Señor, que quedó cojo. El orgullo de Saulo se convirtió en humillación. Su misión ya era conocida en Damasco y los sacerdotes esperaban ansiosamente su llegada mientras que los cristianos la temían.
Saulo llega, pero su misión de eliminar a los cristianos ha fracasado, y las cartas de recomendación de los sacerdotes, sin duda, nunca fueron entregadas. Cuando Saulo llega a Damasco, necesita quien le oriente para encontrar a los cristianos, pero el Señor lo tiene todo preparado. Leo los versículos 10 y 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ananías tenía serias dudas respecto a Saulo, pues éste era muy conocido por la persecución que hacía a los cristianos. En los versículos 13 y 14 podemos ver la contestación de Ananías. Dice así: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La contestación del Señor a Ananías podemos verla en los versículos 15 y 16. Dicen así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí expresamente le está diciendo el Señor a Ananías que había de predicar el Evangelio también a los gentiles, y a Pablo lo encontraba idóneo. Aunque Pablo se dedicó mucho a la predicación de los gentiles, predicó a los judíos en todas las oportunidades que tuvo. No hemos podido acabar el estudio de este capítulo 9, por lo que mañana intentaremos acabarlo con el tema 872. Bendiciones y hasta mañana.